Bueno, señores, con nosotros está el doctor Miguel Ureña, infectólogo. Él va a tratar algunos puntos que entiende sobre lo que debe orientar por todo lo que ha escuchado sobre el coronavirus. Después, si hay alguna pregunta precisa, se la formulamos, pero tenemos el interés sobre todo de que pueda comunicarse con el público. Entonces, doctor, vamos a empezar por ahí, por una serie de cosas que usted quiere precisar con relación a este tema. Julio, nos permiten saludar, que está en nuestros estudios, el próximo alcalde de San Juan de la Maguana, Lenin de la Rosa, está por aquí. Con ese nombre tiene que ganar. Lenin de la Rosa. Desde que él gane, vuelvo a San Juan a hacer una visita. Así mismo, para allá. Porque Lenin no va a ser como el papá. Y no chaca. va a ser como el papá de él, que lleva uno por una fritura para Juan Herrera, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Tú eres desacreditado. En San Juan se Ay, come bien. Julio. En San Juan se come bien y en Juan de Herrera también se come bien. No. Una pregunta. Claro que sí. Pero a él lo llevan a una fritura. Vamos a dejar primero que el doctor haga una serie de precisiones que él quiere hacer y después le hacemos la pregunta. Un contexto que le voy a poner. Okay. Porque yo creo que por ahí es que debemos empezar. Doctor, explíquele a la sociedad dominicana qué es un virus y si eso está considerado como una entidad viva. Ok. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estamos aquí tratando de aclarar algunos aspectos que en la vorágine de las informaciones en el mundo se ha convertido en una especie de pandemonium. Parece como si se nos fuera a venir el apocalipsis, y hay que poner en contexto todo lo que ha pasado durante estos 2 meses que llevamos después de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud. Los virus son agentes no independientes, no son seres vivos independientes, sino que dependen fundamentalmente de células huésped para poder replicarse. Son entidades que esclavizan a la célula huésped para poder hacer una multiplicación y mantener la progenie de sus estructuras. Los virus son específicos de especie. ¿Qué quiere decir eso? Que un virus humano normalmente solo ataca a humanos. Los virus son inclusive tan específicos que hay virus que son específicos atacantes de bacterias. O sea que se llaman bacteriófagos y son virus que solamente atacan a una bacteria específica. De hecho, hay investigaciones que en el futuro podrían dar resultado para sustituir los antibióticos por bacteriófagos para que ese virus pueda ser inyectado a un ser humano. A través de bacterias. Ahí que vaya a buscar las bacterias que le están haciendo daño a ese ser humano y eliminarlas. Wow. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que ha sucedido, los coronavirus son una gran familia de virus, conocidas desde hace décadas. En 1960... O sea, no es un solo. No. Los coronavirus son más de 600 tipos distintos. Los coronavirus, igual que todos los demás virus, también son específicos de especie. Eso quiere decir que si atacan humanos, normalmente atacan solo a humanos. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Que nosotros hemos visto algunos saltos genéticos de cambios de estructuras virales que antes atacaban solo a unos animales de una especie. Por ejemplo, pasó con los camellos y el MERS. El MERS, 2003. Sí, 2003 y 2004. Y de ahí pasaron a contagiar a seres humanos. Pasó también con el SARS. Desde el punto de vista de los cambios, cada vez que un salto de este tipo se da, llama la atención científica internacional y genera una alerta. En esta situación, un virus que normalmente está asociado a los murciélagos y a otras especies de animales, dio un salto y contagió a seres humanos. Y de ahí dio un siguiente salto, que es convertirse en un agente infeccioso de humano a humano, sin necesidad de estar presente en los animales. Eso generó la alerta internacional. En ese momento no sabíamos cómo el virus se iba a comportar. En ese momento no sabíamos qué signos, qué síntomas iba a dar, cuál era su tasa de mortalidad, ni la forma de expansión en la población. Por lo tanto,
se crearon mecanismos de contención. Los chinos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos no sabían qué virus era, no lo conocían y generaron una alerta epidemiológica que cerraron ciudades completas. En el transcurrir del tiempo nos hemos ido informando de cómo el virus se comporta, de qué manera se expande, cuál es la tasa de letalidad, o sea, cuántas personas mata porcentualmente por cada 100 personas atacadas. Y en ese contexto estamos en una etapa en que ya podemos tener un poco más de tranquilidad y generar una siguiente etapa en este proceso evolutivo de la enfermedad, que es tratar de calmar a una población que ha entrado en pánico, que ha abordado las farmacias, que ha entrado a las instituciones de salud, que parece que va a sobredemandar unos servicios y que probablemente no estemos listos para dar respuesta. Se han acabado las manitas limpias o los gel de alcohol de cualquier otra marca, la pastilla de vitamina C, etcétera, etcétera. Y la gente ha entrado en una especie de pánico colectivo e histeria colectiva. Y precisamente la labor de los especialistas que trabajamos con estos casos es tratar de poner de nuevo las cosas sobre un cauce controlable. Les voy a dar una información para que comparen lo que nosotros hemos vivido antes del coronavirus y lo que nosotros esperamos vivir después que el coronavirus llegue, porque a mí no me cabe ninguna duda de que va a llegar. Entonces, lo primero es... O sea, perdón, doctor. Este hombre es un científico. Va a llegar, pero llegó con un italiano. No, va a llegar a circular en la comunidad dominicana sin ningún tipo de problema. ¿El SARS y el MERS llegaron aquí? El MERS no llegó, pero el SARS sí. Okay. Ahora bien, digamos, para febrero 22 de este año, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos habían registrado 45 millones de casos de influenza en Estados Unidos, solo en Estados Unidos. Vamos a tomar nota. 45 millones. Ustedes pueden consultar la página de CDC y lo van a encontrar ahí. 45 millones de casos. De esos, febrero 22. A febrero 22, en el invierno que empezó en el 2019 y va a terminar ahora. De estos, requirieron internamiento entre 310,000 a 560,000 personas internadas en centros de atención en los Estados Unidos. Y las muertes calculadas para ese periodo de tiempo se han estimado entre 18,000 a 46,000 muertes. Y estamos hablando de un solo invierno. 45 millones, ¿qué tasa es esa, doctor? No, la tasa viene siendo entre un 5 y un 10%. ¿Por encima del coronavirus? Claro que sí. Entonces, de 45 millones, ¿qué cantidad? 46,000 muertes. No, es menos. Ahora, doctor, es menos del 1%. No, mucho menos. Perdón, estamos hablando de los 560,000 ingresados. Usted dice de los ingresados, no de los contaminados. Sí. En el caso del sí, porque fíjense qué es lo que pasa. Existen casos confirmados, existen casos sospechosos y la definición de casos depende de las directrices que los organismos multilaterales como la OMS generan. Ahora bien, los casos confirmados, para que ustedes vean los casos confirmados en el caso del coronavirus actual, son 96,000 al día de ayer. Sí. Un poco más confirmados. Sospechosos pueden haber más, porque los sospechosos requieren una prueba de confirmación. Una confirmación. Ahora, no a todos lo vamos a poder hacer. Sí, 3,000 y pico muertos. Es decir, que pero no lo vamos. Estamos en un 3%, un poco más de un 3%. Pero no todos los individuos sospechosos van a poder ser sometidos a pruebas específicas para coronavirus. Tenemos que definir un caso sospechoso para poder hacer el abordaje. Porque de lo que se trata aquí es de que quienes mueren por esta enfermedad, igual que como pasa con la influenza, que por cierto, José La Luz dio un dato que se quedó muy corto sobre la gripe española. La gripe española mató entre el 18 y el 19 del siglo pasado 50 millones de personas. Pero no había... No 500,000 personas. Es que no había tratamiento médico. No solamente eso. Es que, señores, los saltos genéticos con los cambios estructurales de un virus
afectan a una población sobre la base de cuál es la susceptibilidad de la población a ese. El hambre mataba 200 millones en el siglo pasado. No es una cuestión de medicamentos ni es una cuestión de vacunas. Las vacunas están en Estados Unidos para la influenza, están aquí para la influenza. Y a pesar de eso, hay 18.000 a 46.000 muertos. De 300 millones que le dan. Estamos hablando de que 300 millones. Estamos hablando de que sí, pero no lo podemos calcular sobre la base de la población general, porque si fuera así, la gente no se moriría de nada. Sobre la base de los que tenemos reciben que calcularlo atención. sobre la base de los que reciben atención médica. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones que son reales, que se presentan generalmente en personas mayores de 65 años? Son los adultos mayores los que más víctimas aportan a los números. Supongamos que usted tiene un 0,2% de mortalidad cuando usted tiene 10 años de edad y le da el coronavirus. Cuando usted tiene 80, usted más o menos tiene un 12 a un 13% de mortalidad. Entonces, además de eso, a eso se agregan las enfermedades crónicas, los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes que son enfermos crónicos de enfermedades respiratorias, el asma, por ejemplo, o la bronquitis crónica, los fumadores. Todo ese grupo de pacientes aumenta el nivel de riesgo y, lógicamente, aumenta la tasa de mortalidad. Doctor, un portador sano, vamos a decirle así, una persona que tenga el virus pero que sea asintomático, por ende no estornuda, no emite secreciones, puede contagiarme. Sí, de hecho, ya hay trabajos que se están llevando a cabo con respecto a ese tipo de casos. Y se han descrito casos de individuos asintomáticos que han entrado en un determinado círculo de personas y han enfermado a 2 o 3. Y después que los enfermos han aparecido, se le han hecho las pruebas a esa persona y ha dado positiva sin tener síntomas. Bueno, señores, vamos a abrir los teléfonos. Vamos a recibir algunas llamadas puntuales para el doctor Miguel Ureña, infectólogo, cualquier inquietud que usted tenga sobre el coronavirus. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Breve después nosotros aquí. Buenos días. Buenos días. Yo escuché al doctor hablando de la tasa de letalidad. Sería prudente que eso se viviera de manera repetida porque, según tengo entendido, son más la gente que se han salvado del virus para que ya la tasa de letalidad o de mortalidad. 3.1% en este momento. Ahora bien, es como le digo, eso es agrupando a todas las edades de los afectados. Si usted va segregando por edad, se va encontrando que a partir de los 60 años la tasa de mortalidad es más alta, y a partir de, digamos, de los 2 años de vida hasta los 60 años de edad, las tasas están por debajo del 1%. Buenos días, adelante. Sí, bueno, buen día. Sí. Preguntarle al doctor, por favor, que nos agregue, que nos dé luz en cuanto a quiénes en realidad debemos usar en dado caso mascarilla, porque hay una confusión terrible con eso. Muy buena la pregunta. Yo creo que la gente tiene que entender, las mascarillas fueron inventadas por nosotros los médicos en el ambiente quirúrgico para que los cirujanos se pusieran una mascarilla y protegieran al paciente. No lo contaminaran. Que no contaminaran al paciente. Y las mascarillas en este caso deben ser exactamente del mismo uso. Quien las usa es el enfermo.
no quien no tiene síntomas. O sea, yo no debería ir al Congreso hoy, doctor, En con absoluto, una mascarilla. en absoluto, en absoluto. Doctor, Una mascarilla al Todos los pacientes deben usar mascarilla y los sanos no. ¿Y qué es el tipo de mascarilla, doctor? El tipo de mascarilla. Las mascarillas pueden ser mascarillas quirúrgicas, de las que habitualmente se encuentran en los centros de expendio de material. Pero el paciente. Pero pueden usar, pero es para el paciente. Señores, quienes tienen que usar mascarilla para proteger el entorno de los demás es el que está afectado. Oigan esa vaina, ¿eh? Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días. Sí. Sí, yo quisiera, por favor, preguntarle al doctor. Escuché que el pico del virus estaba bajando. Que me explique científicamente qué es una baja de un pico de un virus, por favor. Ok, ¿qué es la baja del pico del virus? Y es verdad que está bajando Mire, el pico. todas las epidemias y las pandemias tienen un nivel de comienzo, un ascenso. Todo lo vivo se ubican en un tope máximo de ataque y después empiezan a bajar. Ese fenómeno se da porque todos empezamos a generar anticuerpos en contra del virus que no conocíamos al principio. Y esa generación de anticuerpos no lo hace solamente el que se enferma, lo hace también el que circuló el virus, aunque no esté enfermo. Puede crear anticuerpos en contra del virus. Va a llegar un momento en que el virus va a encontrar una población que ya está inmunizada en contra de ese virus y por lo tanto la tasa de infección va a caer. Por tanto, en China parece haberse estabilizado en la región donde se dieron los primeros casos, parece haberse estabilizado el número de aparición de nuevos casos y se está esperando que empiece a decaer en el tiempo y que finalmente quede controlado. Eso no quiere decir que el virus vaya a desaparecer de la circulación mundial. Van a seguir apareciendo casos, pero para que la gente entienda, los casos, la gran mayoría, más del 90% de los pacientes van a tener síntomas como una gripe común. Nosotros hemos tenido en este país, desde octubre del año pasado hasta esta fecha, muertes por influenza, que han generado alerta en la comunidad médica nacional, y esas muertes por influenza van a ser siempre más frecuentes que las muertes por coronavirus. Así que el coronavirus no es, para fines del dominicano, no es un riesgo adicional extraordinario. Nosotros ya tenemos virus circulando en el país que son más letales que el virus del coronavirus que estamos esperando. Bueno, buenos días. Buen día. Sí. Julio, un placer. La pregunta al doctor y a José Laluz. Aparte al doctor, a José, pregúntale después. Bueno, lo que está hablando aquí, complementando al doctor. Sí, no, José es un verdugo. Yo soy un admirador de los virus. ¿No? Es verdad. Doctor, lo que yo quiero preguntarle, el virus está, ¿no se puede dar la posibilidad también de que esa potencia también lo cojan como medida para parar el aumento de la población mundial? José, analiza eso, José. Sí. Bueno. ¿Cómo se llama, doctor, el inglés? Que la teoría de la... Siempre se ha dicho que las grandes pandemias, las grandes pandemias han llegado en momentos en que se necesita hacer una limpieza de la población general, pero básicamente esa teoría maltosiana no es necesariamente Jaime Tomás le así. gusta esa parte. Yo quiero preguntar. Además, doctor, sería muy deficiente porque es muy baja la mortalidad. ¿El coronavirus afecta más a los hombres que a las mujeres? No, yo diría que el problema está, y voy a hablar de mortalidad básicamente, mata más hombres que mujeres. ¿Y por qué? Porque los varones tienen costumbres, en el caso de la China, que es de donde está la mayoría de los casos, tienen costumbres menos sanas que las mujeres chinas. Los chinos son fumadores. La tasa del uso del tabaco en China es muy alta entre los varones y no entre las mujeres. Doctor, primero yo quiero que usted dé el nombre de la página donde uno le puede dar seguimiento a los casos, a los registros mundiales. Hay dos o tres aplicaciones para eso. Sí, pero ustedes pueden. Que es oficial, ¿no? Ustedes es la página oficial del CDC. ¿Cómo se llama? Es la página oficial del CDC. Entren. CDC es los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. CDC. Es el CDC de Atlanta, es una entidad norteamericana que trabaja todos los procesos de enfermedad de los Estados Unidos. Y claro, tiene impacto mundial porque son el organismo que mejor tasa de información tiene. Doctor,
dos cosas. Primero, ¿por qué el MERS 2003 y el SARS 2012 no siguen generando brotes de propagación? Por un lado. Y segundo, doctor, nosotros dependemos del turismo. Tenemos una Semana Santa dentro de aproximadamente un mes. Debemos nosotros ir a nuestros hoteles, hacer turismo interno, no solamente circular eso. en el territorio nacional sin riesgo de contraer esta enfermedad. Miren, yo siento que en la medida en que nosotros hemos recabado información de la enfermedad, todas las instituciones, tanto gubernamentales como multilaterales, van a empezar a bajar el nivel de alerta y van a permitir, por ejemplo, en mi opinión, y es una opinión personal de Miguel Ureña, no del ministerio, en mi opinión, es un poco exagerado en este momento, no cuando empezó la situación, pero en este momento es un poco exagerado hablar de cuarentenas de buques completos, por ejemplo. Hablar de cuarentenas de barcos enteros es un poco exagerado con lo que nosotros ya sabemos del virus. Se van a seguir haciendo esas cosas porque las entidades gubernamentales tienen la obligación de proteger a la población de potenciales expansiones de un virus y deben seguir protocolos que están establecidos. No es la opinión de Miguel Ureña la que predomina en ese sentido, sino la opinión de los organismos que tienen la obligación de mantener la protección de la población. El Ministerio de Salud Pública, en mi opinión, ha hecho muy buen trabajo y lo ha hecho de tal manera que ha seguido las directrices internacionales con respecto a esto. Va a llegar un momento en que el Ministerio y la Organización Mundial de la Salud y los otros organismos multilaterales de control van a empezar a bajar la guardia, porque ya sabemos que el virus no es ni tan mortal como se esperaba que fuera, ni es tan mortal como el SARS, ni es tan mortal como el MERS. El MERS y el SARS se detuvieron por dos razones básicas, técnicamente hablando. Una, los núcleos de población en donde sucedieron los brotes adquirieron anticuerpos en contra del virus y detuvieron el proceso de expansión del brote. Segundo, o sea, le dio a todo el mundo el virus. Le dio a una población crítica alrededor, aislada. Porque acuérdense que no es necesario enfermarse para que el virus circule. Más del 70% de las personas que van a circular el virus del COVID-19 no se van a enfermar. No se van a dar cuenta que se enfermaron. No se van a dar cuenta que tienen el virus porque no van a sentir absolutamente nada. Tal vez el virus le va a hacer nada. Tal vez eso pasa como con el dengue, doctor. Y va a pasar. El dengue tiene un 70% de casos asintomáticos. Sí, que tú tienes dengue. Pero eso no quiere decir que esas personas van a dejar de crear su propio mecanismo de defensa. Y al crear ese mecanismo de defensa van a detener la expansión de la epidemia. Cada vez que eso pasa es la misma tesis. Una población inmunizada es una población que no progresa la enfermedad. Y lo otro es que esos virus que hacen el paso de animales a humanos no son virus perfectos. Los virus perfectos para los seres humanos, perfecto quiere decir, para que la gente me entienda, que son virus fuertes, que tienen una capacidad de expansión. ¿Son virus de ADN o de ARN? En este caso son virus de ARN. Pero, por ejemplo, el virus de la influenza, que está adaptado a los seres humanos desde hace decenas de miles de años, es para ellos, para su progenie, son perfectos y generan una tasa de infección que es muchísimo más alta que otros virus convencionales. Doctor. Pero él no me ha dicho si podemos irnos al hotel en Semana Santa. Claro que sí. Yo creo, claro que sí. No existe ninguna prohibición para ir a ningún lugar ni hacer ningún tipo de vacaciones. ¿Usted se atrevería a ir a Viva Domínico ahora donde apareció el italiano? No solamente ahí, yo me atrevería a ir a China si me ofrecen a cualquier lado. Es que él sabe. Vende un pasaje de vuelta. Él es infectólogo. Mira, Viva Domínico. Doctor, he visto y considero que es un disparate de la iglesia de que no dan la hostia y que no den la paz. Entonces vamos a prohibir el baile. La gente bailando. Está prohibido también. Bailar y besarse. Está prohibido. Bueno. Y chulearse. Entonces se acaban la fiesta. ¿Qué usted cree? Espérate, los cuernos deben estar prohibidos hasta que esto se aclare. Vamos al experto. Vamos con el experto. Yo creo que la medida de higiene más importante es el lavado de manos. Bueno. Los lavados de manos son
un elemento fundamental en el cese de la transmisión. Con jabón de cuava. Jabón y agua o geles de alcohol. Exacto. Cuando no esté disponible el agua y el jabón, geles de alcohol. Con eso es suficiente para que usted... Doctor, las otras cosas de protección. Sí, sí. Es el mejor. El más antibacterial. El más antibacterial. Tenemos un caso en el país importado, pero tenemos un caso que de hecho dice Salud Pública que ese paciente está evolucionando muy bien. Entonces, tomando en cuenta ese caso y la experiencia, podríamos dar como seguro de que en los próximos días habrá otra persona que habría sido contaminada por este paciente. Bueno, podríamos asumirlo casi como un hecho. Hay aproximadamente 40 individuos que el Ministerio de Salud está vigilando de manera continua, que fueron los que sí fueron identificados como contactos de ese caso. Sí, que le dieron vacaciones. Sí. Ahora bien, sí, porque se puede vigilar en las casas. La posibilidad de que se enfermen está sobre la base del seguimiento. No podemos garantizar que ese solo caso haya generado otros casos más. El doctor Félix Iglesias le hicieron una entrevista en el que apareció en uno de los periódicos nacionales ayer, y yo coincido perfectamente con él. Este virus se transmite con más dificultad que la influenza. Con más dificultad que la influenza. Es más difícil la transmisión que la transmisión de la influenza. Y nosotros, insisto, tenemos la influenza en el país desde hace meses y nadie ha hecho ningún escándalo. Un metro es una distancia prudente para asegurarte. Uno se calcula que, y CDC hizo una definición de acercamiento de riesgo. Un acercamiento de riesgo es aquel acercamiento de 1 metro a 1.8 metros por un periodo de tiempo prolongado. Ahora, por un periodo de tiempo corto, los besos, los saludos, el compartir celulares, los micrófonos, por ejemplo, que son una fuente habitual de contagio. Un micrófono como por ejemplo esta emisora, que hace un rato estaba una fiscal. Pero eso no garantiza nada. Que uno tiene muchos factores de riesgo que muchas veces no identifica, que no necesariamente son el contacto cercano. ¿De acuerdo? Exacto. Okay. Sí. Doctor, el mundo está interconectado. Los eventos suceden y nos enteramos inmediatamente. Teníamos un crucero en cuarentena completo, una ciudad flotante en Japón. Hablamos de uno de los países que dispone de la mayor tecnología. Tenemos, por ejemplo, el caso de China, que cuando vemos los videos, vemos la gente como si estuviera en la luna, como un astronauta, todo cubierto. Entonces, y tenemos una mortalidad sobre un 3%, doctor. Bajísimo. Yo no he visto, es decir, sumamente bajo. 45 millones, el porcentaje que usted decía, hace menos de un 1 por 1000. Esto se trata de un 3%. Claro que sí, doctor, porque hablamos de 45 millones que murieron 46.000. Óigame. Entonces eso es un 1.1. Óigame lo que le voy a decir. Desde el punto de vista de lo que ustedes ven en las fotografías, cuando nosotros no sabíamos cómo el virus era, ni cómo se iba a comportar, se tomaron todas las medidas, exactamente igual que el ébola. Se tomaron todas las medidas para impedir que pudiera contagiar al personal de salud. Esos super vestuarios con filtros milipóricos de aire, etcétera, se utilizaron durante la primera etapa. Evidentemente, eso es lo que genera noticia, entonces se reproduce, y esa misma fotografía circula en miles de medios de información. Pero eso no es lo que va a necesitarse para contener el virus en este momento. Lo que se necesita para contener el virus en este momento son medidas higiénicas generales que el Ministerio de Salud ha sido muy específico con ellas. El uso del jabón, el agua, el uso del control con gel de alcohol, protegerse la nariz y la boca cuando uno va a estornudar, tratar de evitar ponerse las manos en los ojos, en la boca y en la nariz, especialmente si usted ha estado en contacto con pacientes enfermos. Pero en realidad, yo insisto, la tasa de mortalidad es mucho más baja. No existe vacuna para el coronavirus. Yo digo para la influenza de influencias comunes. Para influenza sí. Esas vacunas, una de las cosas buenas que generó digamos, este proceso del coronavirus es que todo el mundo se ha vacunado de la influenza. Bueno. Aquellos que no se vacunaban, se vacunaban. Bueno, pues muchas gracias al doctor Miguel Ureña, el infectólogo. Excelente. Doctor, usted ¡Cambio fuera! Para...